Regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert y ahora sí, entramos en la recta final del programa de hoy. A quien se acaba de incorporar a este espacio de televisión y esté cenando, que tenga buen provecho y que se relajen, ¿vale? Porque, fíjense ustedes, vamos a tener la oportunidad de hablar en los próximos minutos, ya he adelantado el tema antes de marcharnos a publicidad, sobre los inicios o el origen de la ciudad de Jerez. Y para hablarnos de todo ello les voy a presentar a continuación a un escritor y estudioso de geografía e historia que responde al nombre de Francisco Jordi. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Robert. Bienvenido al programa. Muchas gracias. ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? Muy tranquilo. Yo estoy contentísimo porque fíjate, Francisco, cuánto tiempo llevamos nosotros organizando esta charla en la tele. ¿Sí? Que por fin se ha producido. Que hemos Por hablado fin, muchas ¿no? veces, Robert, que estoy en este tema, que a ver si voy al programa, lo presento y tal. Bueno, pues parece mentira, pero aquí estamos. Nunca es tarde, ¿no? Si la dicha, Si la dicha es buena. Es buena. Exactamente, que dice el refrán. A ver, Francisco, yo creo que la primera pregunta es obvia y además, en definitiva, es la que más interesa al público que nos ve, ¿no? El libro de los orígenes, o sobre los orígenes de esta ciudad que tú piensas sacar dentro de un tiempo, a corto plazo, sobre Jerez de la Frontera. Efectivamente. Estás en ello. ¿Cuándo empieza tu amor? Porque yo lo denomino así, porque llevas prácticamente mamando de esto. ¿Cuándo empieza tu amor por el origen de esta ciudad? Concretamente desde los 7 años. ¿Y cómo fue todo? ¿Por qué? Porque mi padre me contaba las historias míticas de Jerez y yo pues soñaba con ello todas las noches. Y en uno de esos sueños soñé que Jerez era una especie de Led Zeppelin que volaba en el cielo y que era la ciudad más importante de todas. Ese sueño a día de hoy es realidad, en cierto sentido, porque en el trabajo de investigación que estoy ultimando sobre los orígenes de Jerez, efectivamente, la ciudad primigenia estuvo ubicada en las alturas, no en el actual llano. Por eso tú has comentado en más de una ocasión que Jerez, por su altitud, es una ciudad mucho más grandiosa de las que nos podemos llegar a imaginar. Sí, ahí está la idea hiperbólica de una supuesta capital de Tartesos, que más adelante me referiré, ¿no? Pero antes que nada me gustaría plantear el estado de la cuestión, ¿no? Los orígenes de Jerez es un problema histórico, exclusivamente literario, no arqueológico. Es verdad que hace falta excavaciones, etcétera, pero tras contactar con los bajos fondos del patrimonio he podido encontrar esa ciudad que tanto enigma ha traído durante tantos siglos, ¿no? Existe una saturación bibliográfica al respecto, en la que los historiadores, ¿no?, y eruditos locales han desenfocado y desvirtuado esta cuestión. Esto se debe, pues, en época decimonónica, al motivo de asociar, por ejemplo, Jerez con Asta Regia o Asido Caesarina en Medina Sidonia, por motivos de intereses políticos. Era la reserva de la españolabilidad, como instrumento legitimador de la política. Perseguían un interés de engrandecimiento de las ciudades y estas teorías están basadas sin fundamento alguno más que por motivos políticos. Entonces, dejando a un lado estos errores, me gustaría ya centrarnos a mediados del siglo XVIII, cuando se encuentra por primera vez en la plaza del Mercado de Jerez la primera moneda de Keri. Keri es el topónimo indígena en latín de la ciudad de Jerez de la Frontera. Se remonta a la época de la República Romana y el único testimonio que tenemos de esta ciudad son sus escasas monedas broncíneas. Que estamos viendo ahora en pantalla. Efectivamente, esa es una acuñación de Keri. Su datación estaría en torno a la primera mitad del siglo I antes de Cristo y son, pues, básicamente acuñaciones locales. En el anverso se representa a la diosa Ceres romana, sincretizada en una diosa púnica frugífera, ¿de acuerdo? Y en el reverso nos encontramos el topónimo indígena en latín enmarcado entre dos espigas de trigo, muy bien estilizadas, como ven. Esa raíz, ¿no?, del topónimo puede derivar posiblemente en una raíz indoeuropea que significa ker, que puede interpretarse como crecer, crear, madurez, y que hace alusión a la diosa Ceres romana, que es la diosa, pues, de las mieses, ¿no?, el cultivo del trigo.
es la diosa, en definitiva, que hace crecer. Por tanto, estamos ante un panorama pues muy fértil, muy fecundo. En definitiva, nuestros orígenes se remontan a esa época, ¿no? A la época ya antigua, no islámica, como se ha venido defendiendo hasta ahora. En el actual llano, lo único que existió fue un vicus o asentamiento rural de menor entidad asociado a esta ciudad que emitió monedas. En mi estudio, basado exclusivamente en estas monedas, he rastreado más de 100 en la comarca de Jerez, con mayor profusión en la Sierra de Xibalbín. Por tanto, me lleva a buscar la ciudad en ese enclave. De todos los datos que tú has ido recabando, Francisco, a lo largo de esta investigación que tú estás llevando a cabo sobre el origen de la ciudad, ¿qué datos que tú no tenías, evidentemente, y que has descubierto a través de la investigación, como digo, son los que te han llamado poderosamente la atención? A ti, personalmente. Sinceramente, Robert, lo que más me ha llamado la atención no es que la ciudad de Jerez acuñase en época de la República Romana, sino que además tenga un trasfondo prerromano más allá de época romana. Es decir, que se remonten estas emisiones posiblemente al siglo III o II antes de Cristo. Madre mía, ya estamos hablando de tiempo. Ya estamos hablando de mucho tiempo, Robert. Entonces, ¿en qué me baso? Pues bien, hay unas monedas libio-fenicias con leyenda en una lengua derivada o variante del neopúnico degenerado, que algunos autores las denominan tartesias. Estas monedas representan a una diosa frugífera púnica en el anverso, y en el reverso representan a un caballo netamente jerezano, por cierto. Fíjate, qué dato tan importante. Un dato primordial o fundamental, diría yo. Porque sabéis bien que el emblema de Jerez es el caballo, el vino, etcétera. Así que nos tenemos que remontar a esa época. Por tanto, la leyenda no sabemos qué significado tiene. Ahora mismo está en manos de un experto, ¿no? José Ángel Zamora López, que está intentando desentrañar el significado de esa leyenda. La cuestión es que posiblemente tenga reminiscencias tartésicas, como digo, ¿no? Y sea una emisión anterior a Keri. Por tanto, estamos hablando de una gran ciudad ubicada en la Sierra de Xibalbín, con 410 metros de altitud sobre el nivel del mar. Queremos decir, o quieres decir con este dato, que la ciudad de Jerez, su origen, o comienza en la Sierra de Xibalbín. Efectivamente, la ciudad de embrión estuvo ubicada en la Sierra de Xibalbín. Y ya éramos Jerez. Ya éramos Jerez por entonces. Oye, tú para este estudio, Francisco, ¿has contado con el asesoramiento de algún experto en este sentido? Con muchísimos expertos, Robert. Tanto por parte de catedráticos y doctores de diversas universidades, como puede ser de la de Cádiz, de Sevilla, como numerosos aficionados y gente entusiasta en este mundo de la numismática, y que me han aportado gran información al respecto. Por eso, bueno, yo pido encarecidamente a aquellas personas que posean en sus colecciones este tipo de monedas, que por favor contacten conmigo para yo poder documentarlas, porque estoy elaborando un estudio aplicado a través del método científico, y esto lo voy a demostrar. No se trata de una teoría lanzada al aire, como algunos piensan. O sea, que tú la tienes argumentada. La tengo muy bien sostenida, Robert, y lo puedo demostrar. De hecho, hasta hace bien poco, sé lo que fue Jerez en época del Imperio Romano, que ya de por sí era desconocido. Tenemos la cita de Columela en el siglo I después de Cristo, que alude a los campos queretanos. Keri no se cita explícitamente en las fuentes, pero sí se hará historiográficamente a partir de época imperial. Mi profesor antiguo del Instituto de Educación Secundaria, IES, Álvaro Núñez, ¿no? Emplea una metodología específica en las coordenadas de Ptolomeo. Ptolomeo fue un geógrafo que ubicó una serie de ciudades en torno, pues, a la Vía Augusta. La Vía Augusta fue la principal calzada romana que unía Gades con Roma. En el transcurso de esa vía se menciona Asta, y más hacia adelante se menciona Ugia. Según los vasos de Vicarello,
esta sería el transcurso de la vía Augusta. Pero Ptolomeo cita Ugia y Uquia, dos ciudades distintas y en coordenadas distintas. Entonces, esto me lleva a deducir de que en Torres Alocaz, donde supuestamente atribuían la localización de Ugia, estuvo ubicada Uquia, según los hallazgos numismáticos de estas monedas, que en su leyenda pone Ucia, no Ugia. Uquia, sino Ucia, no Ugia. Efectivamente, entonces, Ugia no emitió moneda. De hecho, hasta hace bien poco, el catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, Julián González Fernández, impartió una disertación en el Consejo Regulador del Vino acerca de este aspecto. Él defiende de que Ugia estuvo ubicada en la sierra de Gibalbín en base al hallazgo de una epigrafía, un fragmento, ¿no?, de epigrafía. Entonces, ante este dilema, ¿qué fue Gibalbín? ¿Ugia o Keri? La solución la tiene Jesús Montero, porque ha encontrado una coordenada inédita entre Asta y Torres Alocaz. Asta en el paralelo 37,00 y Torres Alocaz en el paralelo 37,40. Y esa coordenada inédita es el paralelo 37,15. Es decir, el punto intermedio es la sierra de Gibalbín. Por tanto, lleva a intuir de que efectivamente Ugia fue un asentamiento romano adosado a un núcleo urbano preexistente, que en este caso sería el topónimo indígena en latín de Keri, que fue ya, bueno, fundación prerromana, pero bastante romanizado ya con la llegada de Escipión el Africano, a partir del siglo III y II antes de Cristo. Entonces, estos dos núcleos convivieron en una época muy virulenta, como es el siglo I antes de Cristo, que se desata la guerra civil entre Neo Pompeyo y Julio César. Los aliados de Pompeyo será Asta y otros enclaves. Pero la sierra de Gibalbín será aliada de Julio César, porque éste la utilizará como bastión, utilizará el oppidum turdetano de Keri para defenderse de los ataques rebeldes de Asta. Tras caer Asta, Keri pues pasa a converger con ese asentamiento en una ciudad que se denominará Ugia Castrum Iulium, citada por Plinio. Ese castro era el que utilizó Julio César como bastión, tras la victoria de Asta, y tiene la condición de municipium, de derecho latino. Entonces tiene sentido, porque por esa razón Columela no citó Keri, sino los campos queretanos, porque los mismos habitantes de este territorio eran los jerezanos de entonces, los queretanos. Que entonces eran queretanos. Efectivamente. Y rendían culto a la diosa Ceres romana. Y esa sierra de Gibalbín abastecía la zona del agro jerezano a través, pues, de una serie de sistemas de regadíos, porque la sierra de Gibalbín es, por antonomasia, el culto al agua. Por eso, a partir del Imperio Romano, se denominará Ugia Caesaris Salutariensis, en época augusta, con la fundación de Augusto. El apellido Caesaris, el cognomen, hace alusión a la 24ª colonia genitiva Julia Salutari, que proviene de una adoración al templo de la diosa Salus en una de las colinas de la Colli Salutaris, en la cima del monte Quirinal, en Roma. Por tanto, es interesante porque tenemos un antropónimo muy cerca de la zona, en las inmediaciones de Gibalbín, precisamente en el Cuervo, denominado Fuente de la Salud. En el Cuervo, has En dicho. el Cuervo. En el Cuervo. Por tanto, estamos en un territorio limítrofe entre Sevilla y Cádiz. La adoración a la diosa Salus fue palpable. De hecho, allí hay muchísimos manantiales. Un ingeniero en la época decimonónica, Fleury, intentó en un proyecto abastecer a Jerez con las aguas de Gibalbín a una población de más de 100.000 habitantes. Es decir, estamos viendo fotografías y hemos pasado ahora una, José María Abad, de esa. ¿Qué nos muestra esa fotografía? Francisco? Esa fotografía nos muestra la sierra de Gibalbín, Gibalbín. Y a sus pies campos de trigo. Es lo que te voy a decir, digo, lo que se ve en primera línea son campos de trigo. Efectivamente, porque en época del Imperio Romano
La tríada mediterránea era el trigo, la vid y en menor proporción el olivo. Por eso en las monedas se representa la espiga de trigo, en alusión a la fertilidad de la zona. De hecho, lo hemos conservado hasta nuestros días. Nosotros somos herederos de esa ciudad de Keri a día de hoy. Hemos conservado ese topónimo. Lo que ocurre es que tras las invasiones normandas entra en declive este núcleo urbano y la población ya está bien asentada en el llano, en ese vicus que yo me refería anteriormente. Sí, esa es una fotografía de una fuente monumental, Robert. Lo que vemos es una fuente monumental. Eso es una supuesta fuente monumental, porque debajo discurren una serie de cañerías de plomo. Pero es increíble, ¿no? Es increíble, tiene 7 metros de altitud, lo he medido. Madre mía. Es un enclave de primer orden. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la Sierra de Gibalbín, concretamente... ¿Todo esto es Sierra de Gibalbín? Sí, concretamente el cortijo de la mazmorra. Está justo en la cima. Oye, Francisco, ¿cuánto tiempo llevas investigando el origen de la ciudad? ¿Cuándo empiezas? Hace 2 años. Hace 2 años. ¿Y te va a llevar hasta cuándo? Hasta el final de mis días. Yo pienso... O sea, es lo que yo decía anteriormente. Tú has hecho del origen de Jerez, o se ha convertido en tu proyecto de vida. Efectivamente, Robert. Yo soñé con que Jerez fue una ciudad muy importante y estoy viendo a día de hoy que efectivamente así fue. No solo en época romana, sino prerromana. Por tanto, me lleva a buscar... Antes de la época romana. Antes de época romana. Estamos hablando ya de los inicios de la civilización, ¿no? Lo que me lleva a buscar un fenómeno muy discutido hasta ahora, que se denomina tartesos, que por cierto es una raíz hidronímica que alude al agua. Tartesos es el antecedente a Turdetania, esa región poblada por los turdetanos. De hecho, el padre Rayón ubica Turdeto, la capital de Turdetania, en la Sierra de Gibalbín. Madre mía. Es paradójico, ¿verdad? Oye, yo supongo que a lo largo de toda esta investigación, Francisco, habrá momentos en que tú no des crédito de lo que descubres. Esto es una experiencia muy bonita, Robert. El descubrir de primera mano las cosas, eso no tiene precio. Además, de primera mano las cosas, y además que pertenecen al origen de la ciudad donde tú has nacido. Oye, ¿tu familia te apoya en este sentido? Mucho, pero ellos apuestan que yo tenga ese respaldo académico, en el sentido de que yo termine de cursar mis estudios académicos y una vez ahí me meta en profundidad en ese tema, porque creo que estoy haciendo algo... Bueno, tú de hecho ya estás metido de lleno en ese tema, en profundidad, sí, ¿no? Demasiado. Y voy a aportar grandes conocimientos sobre esa época en mi próximo libro. Los expertos que han colaborado contigo o a los que tú le has pedido ayuda, Sí. ¿qué te comentan? ¿Qué te dicen al respecto? Me comentan que es un estudio que esclarecerá los orígenes sin lugar a dudas. Pero están contigo. Y están conmigo, me apoyan enormemente, porque lo ven un trabajo titánico y encomiable. Muy pocas personas se atreven a entrar en ese submundo y sacar a la luz todo lo que no se conoce. Y además, un estudio que está llevando a cabo, o una investigación que está llevando a cabo, como pueden comprobar, una persona muy joven, ¿no, Francisco? Y a mutuo propio. Y sin subvención ninguna. De manera altruista. ¿Por qué? Porque me llena. Son las raíces de mi ciudad y es la tierra que piso y eso me llena. Claro, quizás también tú en ese sentido te has ido educando, porque yo he comentado anteriormente, he dado el dato de que en tu familia, bueno, pues tu familia posee una biblioteca de más de 3.000 volúmenes sobre Jerez. O sea, tu afán en investigar, digamos que lo has percibido desde pequeñito. Efectivamente, esto no acaba aquí. Abro también otras líneas de investigación historiográfica, ¿no?, en lo que respecta a la temática local. Hace poco pues recuperé 2 documentos inéditos, manuscritos de Joaquín Portillo, el pionero de la historiografía local durante el siglo XIX, que pienso aportarlos en edición facsímil muy pronto y que habla precisamente sobre los orígenes de Jerez. De hecho, Robert, un antepasado mío, fue historiador arcense, se llamaba Miguel Mancheño Olivares y también estuvo tras las pistas de nuestra ciudad en su época y localizó 2 monedas de Keri halladas en el término municipal de Arcos. Este erudito fue tachado de expoliador por numerosos detractores, que al fin y al cabo con el tiempo se demostró
que no era verdad. Este hombre sentía un gran amor por su tierra y donó más de 1 millar de monedas al Museo Provincial de Cádiz, que hoy nutre sus colecciones. Por tanto, es una gran aportación. Francisco, como este tema es tan amplio, Muy amplio. y tú vas a estar estudiando e investigando el origen de la ciudad de Jerez hasta el final de tus días, Hasta el como has final, dicho, hasta que me muera. el tiempo de televisión es corto, Claro. ¿vale? Con lo cual, a mí me apasiona todo lo que me estás contando, supongo que a la gente que nos está viendo también. ¿Te animas a venirte otro día? Me encantaría, Robert. ¿Y seguimos hablando del tema? Por supuesto. Pues ya lo saben todos ustedes, escritor y estudioso de geografía e historia, Francisco Jordi. Hoy nos ha dado solo un apéndice de lo que lleva. En cuanto en tanto hablemos de la investigación sobre los orígenes de la ciudad, pero volverá al programa para continuar hablando en este sentido. Yo supongo que los historiadores están ahora, los que nos estén viendo, con la boca abierta. Por supuesto. Nos vemos otro día, Francisco. Muchas gracias, Oye, Robert. y de momento, enhorabuena por todo lo que llevas. Te lo agradezco. A ti, gracias por venir. A ti. Despedimos a Francisco Jordi y nosotros también. Recuerden que ya les emplazo para mañana a partir de las 9 de la noche. Tienen de nuevo una cita con este programa. Y la despedida de hoy no va a ser del agrado de todos, porque les tengo que comunicar que Diego Romero Fabiere, conocido fotógrafo y además cofrade de la Hermandad de las Tres Caídas, de la que era hermano mayor honorario, ha fallecido hoy a los 89 años de edad, tras una larga enfermedad. Nombrado, decirles, en 1982, pregonero gráfico de la Semana Santa de Jerez por la Unión de Hermandades. Diego Romero fue autor de los carteles oficiales de nuestra Semana Mayor en los años 1976, 77, 78, 80, 81, 82 y 2012. Desde aquí, descanse en paz y nuestras condolencias para toda su familia. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Mañana a las 9 nos vemos en el programa de Robert. Nos quedamos con la música de Jerry Lee Lewis. Sean felices. Who's the born, what's born, my born. Come on, honey, we gotta move our home. Oh, we breaking, whole lot of shaking going on. Easy now, shake. Oh, shake, baby. You can shake one time for me. Oh, so come on over, baby. A whole lot of shaking going on. Now let's get real low, shake. Do, honey, kind of stand in one spot, jump around just a little bit. That's when you have flat got something, you know. Now let's go. Shake! Shake!